Es así que queremos dar testimonio también. Y una de nuestras jóvenes quiere dar testimonio en esta mañana de lo que Dios ha hecho en su vida, en medio de sus luchas, en medio de su crecimiento. Quiere dar testimonio que Dios es fiel y sigue formándolo cada día en la vida de cada uno de nosotros. Quiero invitar a María Fernanda Collado, que ella va a dar testimonio para la gloria del Señor. La recibimos con un caluroso aplauso. Ella valientemente quiere dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida a lo largo de esta iglesia. Buenos días, hermanos. Como han dicho, mi nombre es María Fernanda, tengo 20 años y en mi familia somos 4. Mis padres, Fernando Collado y Norma Rodríguez, pastores locales de esta iglesia, y mi hermano menor, Sebastián Collado. Quería empezar diciendo que es todo un reto para mí estar aquí. Cuando me dijeron para dar mi testimonio, mi primera respuesta fue no. Y busqué cualquier excusa para respaldarme. Según yo, no era el tiempo, no estaba lista, ni siquiera sabía qué decir o qué contar. Pero aún así, por las noches, no dejaba de pensar en qué era lo correcto hacer. Así que me puse a orar y le pedí a Dios que me hablara, que fuera claro y me confirmara su voluntad. Inicialmente no respondió y yo lo tomé como un no. Ya imaginarán mi alivio. Pero duró muy poco. Fue una semana después que en mi devocional el Señor respondió con Éxodo 4:11-12, que dice: ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo, el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Así que si hoy estoy aquí es solo porque Dios lo quiso así. Pero, ¿cómo llegué hasta aquí? Bueno, yo conocí a Dios desde muy pequeñita. Incluso antes de nacer, mis padres ya asistían a la iglesia. Aquí se conocieron, se casaron y finalmente me tuvieron, al igual que mi hermano. Así que yo crecí en la iglesia, en un ambiente cristiano y con el hábito de siempre estar en medio de ella. Francamente, no recuerdo mucho de cuando era pequeña, pero por lo que me han contado, era muy traviesa. Mientras iba creciendo, los devocionales siempre se hacían como familia. Mi decisión por Cristo fue a los 7 años, pero nunca había experimentado el que Dios me hablara personalmente sino hasta los 11. No recuerdo en qué situación me encontraba, pero sí la promesa que me regaló: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Al siguiente año, cuando tenía 12 años, el Señor llamó a mi papá a ser pastor a tiempo completo. Siempre le estaré agradecida a Dios por eso, pero como toda responsabilidad también hay un costo, y en ese momento yo no lo entendí. Como yo lo veía, desde ese entonces empecé a perder varias cosas. Mis amigos se alejaron de mí, cayó sobre mí la responsabilidad de ser ejemplo como hija de pastor. Lo que sentía no lo podía compartir porque no había alguien en mi misma situación. Eran cosas para las que yo no estaba preparada, cosas que nadie me avisó que pasarían, y empecé a sentirme muy sola. Pero oraba para que Dios mandara una persona que fuera mi amiga. El 30 de diciembre del 2011 yo me bauticé y a mis 13 años empecé a servir en la iglesia, en el ministerio de adolescentes. Mi motivación era que nadie se sintiera solo, aunque realmente siempre me pregunto en qué estaba pensando cuando entré al ministerio. Era una adolescente más, al igual que el resto, más tímida que muchos de ahí, sin idea de cómo ayudar, sin idea de cómo hablar, todo el tiempo estaba temblando. Sin embargo, Dios en su misericordia usó ese ministerio para trabajar mucho con mis miedos, mi timidez y mi cobardía. Fue en esos años en que Dios me regaló uno de mis versículos favoritos, que está en Romanos 9:15-16. Tendré misericordia del que yo quiera tenerla, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aún así, mientras más pasaba el tiempo, más sola me sentía. Tenía mucho que sacar y decir, pero mi miedo a ser juzgada por lo que sentía me impedía hablar. Con el tiempo, esos sentimientos y pensamientos se fueron almacenando y acumulando, hasta que creí haberme acostumbrado a vivir con ellos, pero vivía con tristeza e inseguridad. Sentía que Dios seguía sin responderme, seguía dejándome sola, sin alguien con quien contar. Así que con el tiempo dejé de sostenerme de Dios y empecé a cargar todas mis propias fuerzas. Armé mis propias barreras, entre las principales, el orgullo, la frialdad, el siempre querer tener la razón y la rebeldía.
Era lo que según yo me protegería de los que quisieran hacerme daño. En vez de eso me hice daño a mí misma y a mi entorno. Fue así que después de 5 años, ya con 18, dejé el ministerio de adolescentes. No me quedaba nada que ofrecer, me había alejado del Señor y ya no tenía nada para dar. Así que salí sin saber qué hacer ni a dónde ir. Me sentía muy incapaz e insuficiente para cualquier cosa. Pero el Señor se apiadó de mí una vez más. Tuvo misericordia de mí y aun cuando yo dejé de pedirle por una amiga, Él me mandó. Así conocí a Marieta, la que hoy en día no solo es mi mejor amiga, sino mi hermana en Cristo. Ella es el regalo que Dios me dio en la iglesia, no solo para alentarnos, escucharnos o consolarnos mutuamente, sino para acompañarnos en el camino de la fe. Ya son 2 años desde entonces y han pasado muchas cosas, tanto buenas como difíciles, con pérdidas y con ganancias, y en especial con muchos cambios. Experimenté un dolor muy grande, como también la alegría más inmensa. Aprendí a valorar a la iglesia, lo que tengo y lo que soy, a quererme y a dejar que me quieran. Aprendí que ser vulnerable y frágil son debilidades que Dios puede usar grandemente para llegar a otros, y que la autenticidad siempre es la única opción. Aprendí lo valioso que son las amistades y cuánto hay que cuidarlas. Conocí personas nuevas e increíbles y recuperé amistades rotas también. Vi lo bueno y fiel que es Dios y las grandes cosas que Él ha hecho en mí y que sé que seguirá haciendo. Aprendí que soy quien Él dice que soy. Como dice en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Amén. Sé que aún hay muchas cosas que tengo que aprender y muchas más en las que mejorar, pero como dijo Pablo, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Filipenses 3:12-14. Feliz 36 aniversario. Gracias. Gracias por su testimonio de lo que es la vida cristiana, es una lucha permanente. Y solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. Amén. Nos estamos gozando, alabando al Señor. Un buen tiempo de alabarle y darle gracias, tener gratitud por lo que Él sigue haciendo en nuestra vida. Queremos tener un tiempo muy especial también ahora. Seguimos un poco recordando, un poco dando gloria a Dios por medio de nuestra vida. Y queremos invitar a un matrimonio que llegó a la iglesia y que Dios ha ido obrando en sus vidas, y ellos quieren en esta mañana dar testimonio. Quiero invitar a nuestros hermanos César y Nelly. Vamos a recibirlos. Buenos días, hermanos. Realmente somos testimonios de un matrimonio muy corriente como todos, pero enfocados siempre con la bendición de Dios. Somos una familia, Salinas Díaz. Tenemos 37 años de casado. No es que esté viejo, si no nos casamos chiquitos. Amén, amén. Amén, amén. Muy bien.
Estamos aquí con mi esposa Nelly para darle la gloria y honra a Dios por el obrar de Dios en nuestras vidas. Llegamos a esta congregación por el matrimonio de nuestra hija Stephanie y Gustavo en el año 2005, muy necesitado de Dios en todo sentido y deseando ser parte de una iglesia local para crecer y servir. Ignorantes, equivocados en muchas cosas acerca de Dios y de la vida cristiana. Fuimos acogidos con mucho amor en este tiempo por los pastores que presidían la iglesia en aquel entonces, los esposos Pérez Roca, y muchos hermanos también. Sentimos el amor del Señor a través de su iglesia. Empezamos a ser formados desde lo básico, en ese tiempo con las clases de verdades fundamentales, luego asistiendo al grupo pequeño de matrimonios en la casa de Walter y Gloria. Vascones y retiros como Betel, EMEC, Alma, RT, y nos ayudó mucho como matrimonio. Nos quedamos aquí en la iglesia por la doctrina sana, cristocéntrica, la organización, donde se informaba y se rendía cuentas de las actividades que se realizaban. En este mismo altar, mis hijos presentaron cada uno de sus hijos cuando Pastor Condori estuvo al frente. Y así en este mismo altar presentamos a mi hija Marjorie para casarse con Marco. Porque Dios usó a los pastores Aro con sus consejos y dirección para llegar hasta este momento, al igual que a Lucho y Glorita, y a toda la iglesia, por sus oraciones en favor nuestro. Como dice su palabra, orad los unos solos por los otros para ser sanados. Por esas cosas y muchas otras razones, como dice mi esposo César, estamos agradecidos a Dios y cada uno de ustedes. Somos un matrimonio normal, con tiempos bonitos y otros no tantos, con dificultades, equivocaciones, enfermedades y victorias también. Lo único que podemos decirles en todos estos momentos, Dios siempre estuvo a nuestro lado, corrigiéndonos, animándonos y guiándonos en cada decisión. Aún nos tiene paciencia y sigue obrando en nuestras vidas a pesar de nosotros. Hemos aprendido a depender cada vez más de Él, al conocerlo a través del EBEC, la Academia Bíblica, donde nos capacitamos para servirlo mejor. Les animamos a no dejar pasar las oportunidades de estudio que Dios Padre provee a través de su iglesia para conocerle y cada día obedecerles mejor. Ahora le servimos a Él por amor y gratitud en el ministerio de matrimonios, a través de las parejas. Realmente es un privilegio, porque tal vez humanamente no seamos capaces, y solo es por su gracia y misericordia, y junto a otros hermanos con los cuales hemos hecho grandes amistades. Porque estamos confiando siempre en su palabra y en su dulce Espíritu Santo que nos enseña y capacita. Todo lo que somos y tenemos se lo debemos a Él. El tema de la historia y recientemente creer cambiaron nuestra perspectiva acerca de Dios. Y queremos vivir aplicando estas enseñanzas en nuestras vidas y con la ayuda del Dios podemos lograrlo. Amigos y hermanos, Dios no ha cambiado, no hace acepción de personas, solo hay que creerle. Él cumple sus promesas, contesta las oraciones y Él nos dice en toda circunstancia: no temas, crees solamente. Él es maravilloso y fiel. Feliz 36 aniversario. Gracias. Ahora queremos tener también un testimonio quizás de una de las personas que Dios trajo en los inicios de la iglesia,
Podemos tener a Catalina, nuestra amada Dorina. Buenos días, queridos hermanos. Cata. ¿Quién no conoce a Cata? Todas la vemos, ella chiquitita, ¿no es cierto? El año pasado justamente viene y me dice, hermana Dorina, sí, le digo, yo quisiera dar testimonio. Es que nunca he dado testimonio. Mira, desde el año pasado hasta acá, ahora se cumple eso. ¿No es cierto, Cata? Y Cata es muy, muy expresiva. Cuando yo llegaba, ¿sabe qué me dijo? Hola, chibola. Es bien ocurrente, Catita. Bueno, el año pasado me hizo alcanzar su testimonio y lo voy a leer, cómo ella llegó a la vida del Señor. Dice así: mi nombre es Catalina Roque Montenegro. Nací en el distrito de Santiago de Pupuja, provincia de Azángaro, departamento de Puno, el 24 de noviembre de 1945. Mi vida antes de conocer a Cristo era muy triste. Paraba en la puerta del hospital continuamente porque padecía un dolor muy fuerte en mi espalda, ya que 3 vértebras estaban fuera de su lugar. Y esto me causaba un gran dolor. El dolor siguió por muchos años. Luego vine a vivir a Arequipa con mi cuñada, quien me trataba muy mal, como si tuviese una enfermedad contagiosa y podrían enfermar sus hijos. Su trato hacia mí era de desprecio. Entonces trabajé en varias casas. En algunos lugares también me trataron muy mal, pero gracias a Dios también habían personas buenas y comprensivas. Con permiso de mis patrones, regresé a Azángaro por unos días para visitar a mi papá. Coincidentemente, mi hermano Jesús, quien actualmente vive en Lima y sirve al Señor con fidelidad a pesar de su edad, me habló de Cristo. Me dijo si quería conocer al verdadero Dios y yo le dije que sí. Ahí pude conocer a Cristo, mi Salvador y Señor. Fue el 15 de febrero de 1987. En ese momento sentí una gran alegría en mi corazón, como si hubiese conocido al amor de mi vida. Tenía un gozo inexplicable. Regresé con mi hermano a Arequipa y él me trajo y me dejó en la Alianza Cristiana y Misionera de la calle Goyeneche 314, en la antigua casona. Era pastor en ese entonces el pastor Gerardo Navarro. Desde allí asisto a mi congregación. Mis patrones me impedían ir a la iglesia, pero yo hacía todos mis deberes rápidamente y me iba a la iglesia. Ya no podían decirme nada. Iba a las campañas, cultos y a todas las reuniones. A veces me escapaba por las noches, cuando ya todos dormían. Mira, a veces su hijo, quien era carismático, me dejaba por la noche, cuando había vigilias, y no decía nada en la casa. Tempranito me iba a mi trabajo como si no hubiera pasado nada. Hacía mis cosas normalmente ese día, como si nada. Dios me daba las fuerzas. Así fui conociendo más del Señor. Me bauticé en la Alianza Cristiana, dando mi testimonio de mi fe en Cristo el 11 de octubre de 1987. Pude compartir mi fe con otros trabajadores del hogar, vecinas, y algunas de ellas también recibieron a Cristo. Mi hermana Severiana vino a vivir a Arequipa conmigo y ella también recibió a Cristo. En una ocasión, cuando vino el pastor Francisco Beltrán a una campaña, se realizó una oración de sanidad. Él oró por mí y Dios me sanó, quitándome el dolor de mi espalda. Era como si Dios mismo me hubiera sanado con sus manos. No hay nadie como Él. Dios me bendijo con salud, trabajo y una casita pequeña pero propia. Todavía recibo una jubilación mensual. Yo, siendo una mujer sola, pero yo no estoy sola. Cristo me está acompañando siempre. Yo no estoy sola. Un día a las 7 de la noche estaba yendo a mi casa. Estaba muy oscuro. Yo vivo en la chacra. Allí no hay luz. Un joven se me acercó y me saludó. Yo llevaba en mi platita y algunos dólares en una bolsita. Él se me adelantó y donde no había nadie me dijo que no grite.
mostrándome un cuchillo. Me preguntó qué tenía allí y le dije que mis papeles. Me sacudió la bolsa y lo botó al suelo. Yo clamaba a Dios por ayuda. Decía, lavada estoy en la sangre de Cristo. Inexplicablemente apareció en ese momento el dueño de la chacra y el ratero desapareció. Muchas veces Dios me ha cuidado. Él está a mi lado siempre. Siempre recuerdo Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Actualmente tengo 71 años y en unos días cumpliré 35 años en Cristo. Casi la misma edad de la iglesia, ¿no es cierto? Y ese es el testimonio de Catalina Roque, que ahora la podemos conocer más. Es muy cariñosa, siempre nos está dando ejemplo de estudio. Terminó su ETE y ahora está siguiendo los viajes de Pablo. Un aplauso muy grande. Bueno poder escuchar lo que el Señor sigue haciendo en la vida de cada uno de nosotros.